Eduardo Cárdenas era un millonario acostumbrado al lujo, pero en su mansión reinaba el silencio y la tristeza. 6 años y 10 niñeras habían pasado sin éxito. Sus pequeños hijos no aceptaban a nadie y vivían encerrados en su mundo, hasta que una mujer apareció, con un gesto tan simple como mágico, y lo que hizo esa niñera lo dejó completamente impactado. La mañana dorada bañaba los ventanales de la mansión. Los rayos del sol atravesaban el mármol frío y reluciente del vestíbulo. Eduardo, impecable en su traje, descendía las escaleras con el ceño fruncido. Sus hijos, Matías y Valeria, corrían inquietos por la sala. Cada juguete estaba tirado en el suelo. El caos era habitual, hasta que una figura distinta apareció en el umbral: Silvia Martínez, la nueva niñera, con su uniforme verde y delantal blanco. Sus ojos reflejaban serenidad, su voz, firme pero cálida, detuvo a los pequeños, y en segundos el ambiente se transformó. Era media mañana y el jardín estaba impregnado de aroma a flores frescas. Los niños discutían, peleando por un balón azul. Eduardo observaba desde la terraza, resignado, hasta que Silvia se arrodilló frente a ellos con un pañuelo. Convirtió la disputa en un juego de magia. Transformó la pelota en el centro de una pequeña historia. Valeria reía. Matías obedecía sin protestar, y Eduardo, desde arriba, entrecerró los ojos. En 6 años no había visto a sus hijos tan felices. La incredulidad se mezclaba con una tímida esperanza. El comedor estaba iluminado por lámparas de cristal. El aroma del chocolate caliente llenaba el aire. Los niños, que siempre se negaban a comer, se sentaron curiosos. Silvia sacó 2 galletas y les puso nombres. Las convirtió en personajes de un cuento improvisado. Los niños escuchaban fascinados, mordían entre risas cada palabra dulce. Eduardo, escondido tras el marco de la puerta, no entendía. Aquella mujer no imponía disciplina con dureza, imponía ternura, y lo que parecía imposible, se estaba volviendo real. La tarde caía sobre la mansión. Los últimos rayos iluminaban la sala de juegos. Matías, siempre rebelde, tiró con fuerza sus juguetes. Eduardo suspiró, preparándose para el llanto, pero Silvia no gritó ni regañó. Se agachó, tomó una cuerda y la transformó en un lazo mágico. Hizo un nudo y, con una sonrisa, lo convirtió en un cordón encantado. Matías, sorprendido, la miró en silencio. De pronto, el niño rebelde la abrazó sin que nadie lo pidiera, y Eduardo sintió un nudo en la garganta. Era de noche. La mansión estaba en calma. Los relojes marcaban las 9. Eduardo bajó al salón y encontró a Silvia leyendo un cuento. Los niños, abrazados, dormían plácidamente a su lado. No había gritos, no había berrinches, solo paz. Eduardo, incrédulo, se acercó en silencio. La imagen parecía un cuadro de familia. Una parte de él quería preguntar su secreto, pero otra parte no quería romper la magia. El amanecer teñía de dorado las cortinas del salón. Eduardo desayunaba mientras hojeaba el periódico. De pronto, escuchó risas que no eran habituales. Los niños corrían por el pasillo con coronas de papel. Silvia, con voz dulce, narraba un juego de reyes y reinas. Las carcajadas llenaban cada rincón de la casa. El millonario dejó caer el periódico sobre la mesa. Su mirada estaba fija en la puerta. Nunca pensó que el sonido de la risa pudiera valer más que todo su dinero. Una tarde lluviosa, la tormenta golpeaba los ventanales. Los niños solían tener miedo en esas noches, pero Silvia encendió velas, y con ellas armó un teatro de sombras. Matías y Valeria reían al ver figuras danzantes en la pared. Eduardo observaba desde la escalera, y lo que vio lo conmovió profundamente. La lluvia ya no era amenaza, era parte del espectáculo. La mujer había transformado el miedo en maravilla, y en el pecho del millonario, algo comenzaba a sanar. El salón de música estaba en silencio. El piano de cola llevaba años sin sonar, hasta que Silvia lo abrió, y con delicadeza tocó una melodía suave. Los niños se acercaron curiosos. Sus manos pequeñas se posaron sobre las teclas. Juntos improvisaron una sinfonía infantil. Eduardo, al escuchar, se quedó paralizado. Era la misma canción que su difunta esposa solía tocar. El recuerdo lo golpeó con fuerza, y al mirar a Silvia, comprendió que no era una niñera común. El atardecer pintaba de naranja el jardín. Eduardo decidió hablar con Silvia. La invitó a sentarse bajo el cenador, rodeados de rosas. Con voz temblorosa, le preguntó cómo lograba conectar con los niños. Silvia bajó la mirada. Su voz se quebró al confesar la verdad. Hacía 3 años había perdido a su hija Alexandra, en un accidente. Cada gesto, cada juego, cada historia, era un tributo a lo que ya no tenía. Eduardo guardó silencio,
y sus ojos se humedecieron. La mansión estaba silenciosa aquella noche. Eduardo caminó hasta la habitación de sus hijos. Los encontró dormidos, abrazados a Silvia. Ella, agotada, había quedado rendida entre ellos. La escena lo golpeó en el corazón. Recordó a su esposa, recordó el vacío que la muerte había dejado, y en ese instante, supo que no estaba solo. Había alguien que también conocía la herida de perder, y sin embargo, era capaz de dar vida y amor en medio del dolor. La mañana siguiente, el sol brillaba como nunca. Valeria tomó la mano de su padre y le dijo con inocencia: «Papá, queremos que Silvia sea nuestra mamá del corazón». Eduardo sintió que el mundo se detenía. Matías, siempre tan duro, asintió sin decir palabra. El millonario miró a Silvia, que enrojecía de emoción. Su voz quebrada respondió apenas con un gracias. Pero en esos ojos húmedos se podía leer todo. Los niños habían encontrado algo más que una niñera. Habían encontrado amor verdadero. En la gran sala, con los ventanales abiertos y la brisa entrando suavemente, Eduardo reunió a sus hijos y a Silvia. Con voz firme, pero cargada de ternura, Eduardo pronunció unas palabras que salieron de lo más hondo de su ser. «Ustedes son mi vida. Y tú, Silvia, has hecho lo imposible. Nos has devuelto la alegría». Cada sílaba vibraba en el aire como un juramento. No eran palabras dichas a la ligera, sino el fruto de noches de reflexión, de culpas pesadas y de silencios interminables que al fin encontraban redención. La mujer, con lágrimas contenidas que hacían brillar aún más sus ojos, apenas pudo responder. Su voz temblaba, quebrada por la emoción. Dijo que todo lo hacía por ellos, y por la memoria de su hija, cuya ausencia dolía como una herida abierta. Cada acción, cada cuidado, cada gesto de amor, era un tributo a lo que había perdido. En ese instante, Eduardo tomó su mano con una delicadeza infinita, como quien sostiene algo frágil, sagrado, irreemplazable. Sus dedos entrelazados hablaban un lenguaje propio, un lenguaje de comprensión, de apoyo y de promesas silenciosas. Y la casa, que antes estuvo llena de silencios pesados y ausencias dolorosas, de pronto comenzó a respirar de nuevo. El aire parecía más ligero. Los muros ya no guardaban ecos de dolor, sino que se impregnaban de risas futuras, de esperanza renovada. Era como si las paredes mismas recordaran lo que significaba la palabra familia, como si el hogar, cansado de llorar en silencio, decidiera por fin sonreír junto a ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, ese lugar volvió a sentirse vivo. No porque todo el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendieron que incluso entre las cicatrices se podía sembrar amor, y que la esperanza, aunque tardía, siempre encuentra la manera de abrirse paso. La vida puede arrebatar lo más preciado, pero también puede regalarnos segundas oportunidades. Eduardo creyó que el dinero compraba todo, hasta que descubrió que la magia estaba en lo simple. Silvia creyó que el dolor nunca sanaría, hasta que encontró en dos niños la razón de seguir. Ellos entendieron que las familias no siempre nacen de la sangre, sino de los lazos invisibles del amor verdadero.